de la carrera de Ingeniería en Software y este es un video para el curso de Arquitectura de Sistemas Operativos. Mi nombre es Jesús. Brian Villegas y Gerald Picado. En el siguiente video vamos a profundizar acerca de los diagramas electrónicos. Pero antes de entrar lleno en este tema, es importante que conozcamos acerca de los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos son la combinación de materiales conductores de electricidad, el cual posee una serie de dispositivos que consumen y regulan la corriente. Ahora sí, ¿qué es un diagrama electrónico? Es una representación pictórica de un circuito electrónico en la cual se muestran detalladamente las funciones de un circuito. Ok, a continuación yo voy a explicar acerca de algunos componentes estándares dentro de los diagramas electrónicos. Ok, ¿por qué estándares? Porque tenemos muchos diagramas electrónicos en diferentes campos de aplicación. O sea, se varían según el campo de aplicación. Por ejemplo, un diagrama electrónico de una máquina industrial no es el mismo diagrama que de una casa o de una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezando por ellos, empezamos por las resistencias. Okay. ¿Qué es una resistencia? Es todo aquello que interrumpe el paso corriente. Pero, ¿cuál es su funcionamiento? Okay. El funcionamiento de resistencia es regular la cantidad de energía. Okay. Esta resistencia aguanta X cantidad de energía. O sea, la energía entra en la resistencia, se queda en la resistencia, pero sigue saliendo. La energía sigue fluyendo, pero queda un poco interrumpida para no afectar el funcionamiento de los circuitos con un mayor voltaje. Podría decirse que es uno de los mecanismos de seguridad de un circuito electrónico. También encontramos el transformador. Okay. ¿Qué hace el transformador? El transformador varía nuestros niveles de corriente, potencia y voltaje según lo vaya necesitando el circuito. Ejemplo, al inicio del circuito tal vez necesita mucha potencia para arrancar, por ejemplo, el circuito de motor. Se ocupa un transformador que me agarre la energía que me entra y la transforma en una mayor cantidad de energía. Este posee de 3 bornes. ¿Qué quiere decir eso? 3 conectores. Posee el base, el colector y el emisor. Según la corriente que entre de base y se encuentra en el colector, así va a mandar la corriente al transformador. Ok. Otro elemento muy importante dentro de los diagramas electrónicos son los condensadores. Ok. Los condensadores son como una batería, pero es una batería volátil. La batería es un acumulador, el cual acumula la energía según se vaya necesitando. El condensador no. En el condensador entra energía, se carga de energía, pasa por entre sus láminas, está compuesto de láminas, y entre medio de ellos vaya a haber un espacio no conductor. Ok. Y se descarga para pasar al siguiente circuito. Ok, también tenemos los diodos. Ok, los diodos es un dispositivo muy sencillo que tiene 2 funciones: o pasar corriente directa, o sea, del lado negativo al lado positivo, o del lado inverso, del lado negativo al lado positivo. Se utiliza principalmente en los rectificadores de corriente. Okay. Otro elemento sumamente importante son las resistencias variables. Okay. ¿Qué son resistencias variables? Okay. Esas resistencias variables existen las dos muy conocidas, los reostatos o los potenciadores. ¿Qué me hacen estas resistencias? Estas resistencias o me elevan la cantidad de corriente o me elevan la cantidad de voltaje. Igualmente según lo vaya necesitando, pero en menor escala en comparación a un transformador. Como ya hablé anteriormente, la pila es otro componente muy importante, lo que hace es acumular energía, pero existen 2 tipos. La pila común y corriente, que va a ser una poca cantidad de energía, en cual el lado más ancho de la pila es el positivo en comparación al pequeñito, que es el negativo. Una batería podría decir que es un conjunto de pilas, un conjunto de celdas, donde este guarda energía. Otro componente muy importante son los fusibles. Okay. Los fusibles son un mecanismo de seguridad del diagrama electrónico para evitar los picos de corriente. Pero, ¿qué es un pico de corriente? Imaginemos que tenemos un celular, lo conectamos al tomacorriente de nuestra casa para cargar la energía. Okay. ¿Qué pasa? Que se viene un pico de corriente y nos quemó el celular. En este caso, el diagrama electrónico o el circuito de la casa posee fusibles que evita estos picos de corriente para que no nos dañen nuestras cosas. ¿Cómo funciona esto? El fusible aguanta X cantidad de corriente. Por lo general es menor o igual a la cantidad que aguanta nuestro circuito. En el momento
en que esta intensidad de la corriente se sobrepasa, en que esa cantidad de corriente se sobrepasa, el fusible se va a derretir, interrumpiendo el paso de corriente al resto del circuito y así salvaguardándolo. Otro muy importante es el relé. Okay. El relé es un interruptor que funciona por medio de un electric man que activa este interruptor. ¿Qué pasa? La energía en el relé se guarda en una bobina. De esa bobina me activa el electric man que activa el interruptor según una señal energética que nosotros la manipulamos a distancia. La bobina es otra parte fundamental en todos los circuitos electrónicos. ¿Por qué? Porque es un enrollado de cables que me crea un campo magnético. Este me guarda energía en forma de campo magnético. ¿Por qué? Porque en cada cable que pasa energía tiene un campo magnético eléctrico alrededor de él. La bobina me almacena ese campo magnético eléctrico para pasarlo o guardarlo o activar un dispositivo que ocupa mucha corriente. Lo que pasa con las bobinas es que son muy susceptibles a cambios. ¿Qué significa esto? Que si desconectamos el sistema, la bobina siempre va a buscar estar en el estado original, entonces se va a ir un poco interrumpido. A continuación, el compañero Brian va a explicar un poco qué son los circuitos integrados, otro componente sumamente importante dentro de los circuitos electrónicos. Ok, los circuitos integrados son una combinación de componentes que forman parte de un soporte o chip. Los circuitos integrados los podemos calificar como lineales o como digitales. También existen varios tipos. Los tipos de circuitos integrados son los lógicos, los comparadores y los temporizadores, entre otros muchos que existen. También los circuitos integrados se pueden utilizar como amplificadores, como osciladores, temporizadores, contadores, memoria de ordenador o microprocesadores. Los circuitos integrados están compuestos según su número de componentes en pequeño nivel, que van de 10 a 100 transistores. Está el medio, que van de 100 a 1000 transistores. Están los grandes, que van de 1000 transistores a 10.000. Los grandes de 10.000 a 100.000 transistores. Los muy grandes van de 100.000 a 1.000.000 de transistores, y los giga grandes que van a más de 1.000.000 de transistores. También, ¿cuáles son las partes donde podemos encontrar, o los campos donde podemos encontrar los diagramas electrónicos? Los podemos encontrar en el campo de la automotriz, en el campo de la informática, en el campo industrial y en el campo de la medicina. En el campo de la automotriz, porque la mayoría de autos utilizan la electricidad, y esa es la misma razón por la cual los podemos encontrar en la informática, en la medicina y en el campo industrial. A continuación, nuestro compañero Jesús va a hablarles un poco de las reglas o pautas que hay que seguir para interpretar o leer estos diagramas. Ok, para leer e interpretar un diagrama es necesario seguir una serie de reglas. La primera de ellas es conocer la simbología utilizada en el circuito, la cual depende del tipo de circuito que se está trabajando. La segunda, la mayoría de los circuitos se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y la última, todo circuito tiene un sistema de coordenadas con números en la parte vertical y letras en la parte horizontal, la cual dan la posición de un componente en sí. Okay. A continuación, yo voy a indicarles un poco la simbología que poseen los diagramas electrónicos con respecto a los componentes que dije la vez pasada. Tenemos un interruptor básico, una pila, una batería, el cual es un conjunto de pilas, un condensador, una bobina, un diodo, muchas variantes de resistencias, tenemos un motor y unas fuentes de corriente. A continuación voy a aplicar y empezar a leer un diagrama electrónico para que vean la aplicación en sí. Ejemplo, como mencionamos anteriormente, se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Empezamos con que tenemos una pila de 4.5 voltios, el cual es la fuente principal de energía de todo este circuito.
Que la corriente sube acá desde el lado positivo y entra a este relé. Como dije anteriormente, es un interruptor manipulado por un electroimán. Aquí se encuentra el electroimán. Cuando se activa el interruptor, abre el paso de corriente hacia esta resistencia que me regula el paso de corriente hacia este transistor. Okay. Después que pasa por este transistor, sube hacia esta otra resistencia y después entra a este diodo emisor de luz. Podría decirse que es el circuito de una lámpara. Acá tenemos un diagrama un poco más amigable de todos los componentes. Aquí es el transistor y aquí esos diagramas. Así que muchas gracias por poner su atención, pero como conclusión quisiera radicar que los diagramas electrónicos han sido una herramienta fundamental en la comprensión de este maravilloso mundo que es la electrónica. Porque gracias a todo esto es posible la electricidad y la manipulación de esta misma en todos los campos anteriormente mencionados. Y muchas gracias y tengan buena noche. Voten por mí.